Buenos días amigos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo usar la herramienta análisis de hipótesis en Excel, una función muy útil cuando quieres saber qué necesitas cambiar para alcanzar un resultado deseado. Vamos a ver ejemplos reales y fáciles de entender, así que quédate hasta el final. ¿Tienes un préstamo y quieres ver cómo cambia la cuota mensual si varía la tasa de interés? Pues con esta técnica puedes crear diferentes escenarios y comparar opciones rápidamente. Bien, aquí vamos a tener tres ejemplos. Uno vamos a hacerlo con beneficios de ventas para el que lo quiera aplicar a una empresa. Otro con los intereses que nos puede dar una cuenta corriente en el banco dependiendo del dinero que vayamos ingresando, y otro con un crédito para pagarnos un coche. O sea, uno para empresa y uno que nos sirve para empresa y para particulares, y el del crédito que también nos sirve para empresa y particulares. Bien, vamos a partir del primero, el beneficio en ventas. Nosotros tenemos una empresa que lo que fabricamos es bicicletas. Entonces, la bicicleta la vendemos inicialmente a 1.200 euros. Las piezas nos cuestan 500 y la mano de obra 500. Por tanto, el beneficio, si lo restamos, nos queda 200. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer cabalas y decir, bueno, a 1.000 euros, ¿cuánto beneficio nos queda? Ninguno, cero. A 1.200, 200. A 1.500, 500. Y así sucesivamente. Hacerlo nosotros manualmente. Pero esto es un trabajo tedioso y que nos puede llevar en una empresa muchas horas. Aquí estamos hablando de algo muy pequeño, el ejercicio. Pero en una empresa esto nos puede llevar muchísimas horas hacer los cálculos, aparte de que nos podemos equivocar. Entonces, lo que sí nosotros podemos hacer es un supuesto, de acuerdo, como os decía antes, un escenario en el cual nos digamos, mira, si la vendo a 1.200, ¿cuánto me quedará? Si la vendo a 1.300, ¿cuánto? A 1.400, ¿cuánto? A 1.500, ¿cuánto? A 1.600 y a 1.700. Hay una cosa que necesitamos obligatoriamente y es saber la fórmula para obtener el beneficio, en este caso La fórmula en este caso, ¿cuál sería? Sería al precio que lo queremos vender, que sería C9, le restamos las piezas, que son C10, y la mano de obra, que es C11, y con esto nos da el beneficio, ¿vale? Entonces, queremos saber qué beneficio nos queda en 1.200 hasta 1.700, y aquí tenemos la fórmula original, que repito, la necesitamos, porque parte de esta fórmula original para aplicar la misma fórmula al resto de supuestos dentro del escenario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar las celdas, tanto la columna donde están los precios posibles de venta como donde tienen que aparecer, que ahora está en blanco, los beneficios que vamos a obtener. Aquí nos vamos a la pestaña datos y dentro de datos nos vamos aquí a análisis de hipótesis y dentro de análisis de hipótesis en tabla de datos. Y nos pregunta dos cosas: celda de entrada, fila, y celda de entrada en columna. En este caso en fila no entramos nada porque no tenemos datos que se vayan hacia la derecha. Simplemente es dependiendo del precio que hay aquí en esta columna, ¿de acuerdo?, que nos ponga el beneficio. Por tanto, el de la fila no hace falta poner nada, lo dejamos en blanco. Pero el de la columna, lo que nos pregunta es el precio inicial que va a tener esa materia, esa bicicleta, ¿no? Entonces, el precio inicial del que parte es 1.200, que está aquí. Por tanto, marcamos la celda C9, ya nos la pone aquí, y le damos a aceptar. Y fijaros que mágicamente ya nos aparece. Aquí ganamos 200, aquí 300, aquí 400, aquí 500, aquí 600, aquí 700, etc. Y si nosotros cambiamos la cifra que tenemos en la columna del precio de venta, fijaros que se nos actualiza la del beneficio. ¿De acuerdo? Fijaros qué sencillo ha sido, aplicando simplemente la tabla de datos de la opción análisis de hipótesis. Esto evidentemente se puede aplicar a una macrohoja dentro de una empresa para saber qué posibles beneficios podemos tener dependiendo de la cantidad de ventas o del precio de venta. ¿De acuerdo? Primer escenario explicado. Vamos al segundo. Interés en una cuenta corriente. Nosotros tenemos aquí una cuenta corriente en la cual nos dan una tasa de interés al 5% si lo ponemos a 120 meses. ¿De acuerdo? Si vamos ingresando 400 euros al mes, pues esto nos va aumentando, aparte que también nos va aumentando los intereses. Entonces decimos, a ver, yo quiero saber en el supuesto
de que yo ponga 500, 600, 700 hasta 1.300 euros y entre 48 meses y 120, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dinero me daría, me rentaría esta cuenta corriente? ¿De acuerdo? Con el capital, que serían los 50.000 que ya tengo, más el interés que me vaya dando, más lo que yo vaya poniendo de más, ¿de acuerdo? Primero de todo, como antes, necesitamos la fórmula que ya la tenemos aquí. Es una fórmula, os la voy a explicar aquí arriba, que se llama valor final, que la tenemos, VF, y que nos devuelve el valor futuro de una inversión, basada en pagos periódicos y constantes. Entonces, hacemos doble clic. A ver, no me funciona ahora. Lo primero que nos pide es la tasa. La tasa es la tasa de interés. La celda tenemos el 5%, pero esto es anual, por tanto tenemos que dividirlo entre 12. ¿De acuerdo? Lo segundo que nos pregunta es el número de periodos, o sea, cuántos meses en este caso. En este caso los meses vienen dados por la celda C19, que son los 120 meses. Punto y coma. El pago. El pago, ¿qué sería? Sería lo que nosotros vamos a pagar cada mes de más. ¿De acuerdo? En este caso sería, perdón, sí, perdón, que me he equivocado ahora. Sería el C20, sería inicialmente lo que nosotros pagamos. Y lo último que nos quedaría sería el valor actual. ¿De acuerdo? Que el valor actual sería los 50.000 euros, que es lo que inicialmente ponemos. O sea, le damos la tasa de interés dividido entre 12, el número de periodos, que son los 120, el pago, que sería los 400, que es lo que ingresaríamos cada mes, más, y el valor actual, que serían los 50.000 euros que ponemos de entrada. Cerramos el paréntesis, intro, y fijaros que aquí ya tenemos la fórmula, ya nos aparece igual que aquí. Nos aparece en negativo, ¿de acuerdo? Porque la fórmula sale así, pero simplemente con ponerle antes del VF un negativo y ella nos lo pone en positivo, tal como he puesto yo aquí abajo en la fórmula. ¿De acuerdo? Partiendo de esta fórmula, esta es la fórmula inicial, por tanto esta fórmula es la que va a tener que aplicar en todas estas celdas. ¿Vale? Bien, partimos de aquí. Vamos a marcar todas las celdas, incluido la fórmula, los meses y las cantidades que queremos introducir, ¿de acuerdo? Que pensamos que podemos ir poniendo cada mes, ¿de acuerdo? Aparte de los meses. Nos vamos a análisis de hipótesis, a tabla de datos. Y aquí sí que vamos a tener que entrar una celda de entrada fila y una celda de entrada columna, ¿de acuerdo? La celda de entrada de la fila viene dada por lo que nosotros vamos a poder introducir cada mes. ¿Cuál es la inicial? La inicial sería esta, la C20, o sea, los 400 euros. Esto sería la inicial. Y las columnas, la inicial, la entrada de la columna inicial, el primero, ¿cuál sería? Los 120, el C19. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y fijaros que ya nos aparece aquí. Si nosotros cada mes ponemos lugar de 400, 500, en 48 meses tendremos 87.552 euros con 21. En 120 meses, si poníamos 400, eran 144. Si ponemos 500, pues tendremos, con los intereses más los 50.000 que hemos puesto, más los que iremos poniendo, 159.000. Evidentemente aquí si ponemos 600, pues tenemos más. Y si llegamos a poner hasta 1.300 cada mes, fijaros lo que llegaremos a ahorrar con los intereses más el capital del dinero ahorrado inicialmente más los 1.300 que iremos poniendo. Si nosotros aquí lo cambiamos y ponemos, por ejemplo, 525 en lugar de 600, pues toda la columna va a cambiar. Damos intro y fijaros, toda la columna ya nos ha cambiado. Nos salen menos cifras que cuando teníamos 600. ¿De acuerdo? Si ponemos aquí otra vez 600... fijaros que aumenta. Vamos a ver qué pasa si cambiamos el dinero ahorrado. En lugar de 50.000 ponemos 20.000. Pues las cifras varían bastante, ¿de acuerdo? Porque es menos dinero del que partimos inicialmente en la fórmula original de aquí.
¿De acuerdo? En 120 meses, poniendo 400 más los 20.000, tendríamos 95.053,10. Si ponemos 500, 100 más, al final de los 120 meses tendremos 110.000, o sea, 15.000 más que inicialmente, poniendo 400. Y así sucesivamente. De esta manera podemos analizar lo que podemos nosotros cada mes poner y en cuántos meses. De esta manera podemos analizar y saber cuánto dinero nos rentará ese ahorro. ¿De acuerdo? Segundo escenario explicado. Tercero, el crédito de un coche. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un coche que nos cuesta 36.000 euros, damos de entrada 10.000, por lo tanto nos queda por pagar 26.000. Nos cuesta una tasa de interés del 7%, le hemos dicho que lo pagaremos en 120 meses y que pagaremos 300 euros cada mes. Aquí tenemos la fórmula en este caso es la fórmula de NPER, porque lo que vamos a hacer es, en el supuesto de que vayamos poniendo más, ¿cuántos meses necesitamos para acabar de pagar estos 26.000 euros? En lugar de 120, a ver cuánto sería poniendo 325, 350, 700, 800, 900 y 1.000, con el 7%. Yo he añadido aquí el 7,75 para que veáis que también se puede añadir en columna y poner más porcentajes. Aunque está muy claro que si tenemos uno que nos lo concede al 7%, no vamos a ir a otro banco a pagar el 7,75. ¿De acuerdo? Lo he puesto como ejemplo. Bien, la fórmula inicial en este caso se llama NPER. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos. Y nos dice el número de periodos, o sea, de meses para pagar algo. Lo primero que nos pregunta es la tasa. La tasa sería el tanto por ciento. Hay que dividirlo entre 12 meses porque siempre es anual. Punto y coma. El pago, que el pago viene dado por la celda, la C32, que sería esto. Y mucho ojo aquí, como es un pago, no es ingreso que nos dan, tiene que estar en negativo. Fijaros que tengo aquí el símbolo negativo. Por tanto, lo que pagaremos será menos 300. ¿De acuerdo? Ponemos el punto y coma y nos queda el valor actual. Que el valor actual viene dado por el dinero que pedimos al banco, que serían estos 26.000, puesto que nosotros ya damos 10.000 de entrada. Cerramos el paréntesis, damos intro y veis, nos sale la misma cifra. Por tanto, la fórmula para saber los meses ya lo sabemos, ¿vale? Bien, a partir de aquí vamos a coger, marcamos como en el resto de ejemplos, todas las celdas, incluida la columna del tanto por ciento de la tasa más lo que queremos pagar. Nos vamos a análisis de hipótesis, a tabla de datos. En la celda de entrada de fila, ¿de acuerdo? La entrada de la fila sería el C32, porque es lo que pagamos inicialmente. La primera forma de pago serían los menos 300, ¿de acuerdo? Y la de la columna sería el tanto por ciento, que sería el C30, sería el 7%. Por tanto, ponemos aquí el C30. Le damos a aceptar y fijaros que nos aparece. Si pagamos 325 al mes a un 7%, en 108 meses lo tenemos pagado. Si son 350, en 97. Si son 700, en 41 meses. Y si son 1.000 euros al mes, en 28 meses, un poco más de 28 meses, está pagado. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que hay que pagar 26.000 a un 7%. Por tanto, evidentemente, cuanto más pagamos, menos meses. ¿De acuerdo? Si lo pagamos al 7,75, como podéis observar, siempre son más meses porque es más dinero el que hay que devolver. ¿De acuerdo? Si aquí cambiamos una cifra y la ponemos en negativo, repito, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, 335 menos 335 euros, damos a intro, y con 10 euros más al mes lo acabamos de pagar 5 meses antes. ¿De acuerdo? Y así podemos hacer los supuestos. Aquí habíamos puesto 500, si no recuerdo mal. Menos 500, perdón. Menos 500. Y esto sería el análisis de hipótesis. Lo que podemos llegar a hacer con esto. Podemos llegar a hacer hipótesis y análisis de lo que podemos llegar a pagar, lo que podemos llegar a ahorrar o
del precio de venta podemos saber los beneficios, ¿de acuerdo? O muchas otras opciones. Hay que tener en cuenta lo que os he dicho, que en las filas hay que poner el inicial, si esto es dinero, el pago pues sería en este caso, y esta columna son los meses, pues los meses. Hay que tener muy claro qué fórmulas aplicar. Y una vez se aplica una fórmula, como hemos enseñado aquí o aquí, el análisis de hipótesis hace el resto y nos rellena el resto de la tabla, sin tener que perder horas. ¿De acuerdo? Como podéis ver, el análisis de hipótesis en Excel es súper útil para tomar decisiones basadas en datos, ya sea con buscar objetivo, como hicimos en otro vídeo, en el que le expliqué un vídeo anterior, o, como en este caso, en tabla de datos. Puedes simular escenarios y encontrar la mejor solución para vuestra empresa o para vuestra vida privada. Si te gustó el vídeo, dame un me gusta y suscríbete y activa la campanita para no perderte trucos y funciones como esta. Y recuerda compartir este contenido para seguir creciendo en el canal. Como siempre os digo, me encantaría saber qué opináis sobre el vídeo. Dejadme vuestros comentarios y contadme qué temas o herramientas os gustaría aprender en el futuro. Vuestra opinión me ayuda a crear más contenido que realmente marque la diferencia. Gracias por confiar en el canal, seguiré atento a vuestros comentarios y peticiones para ayudaros en todo lo que necesitéis en Excel. Vuestro apoyo y participación son lo que me impulsan en este canal. Abajo en la descripción, como siempre os digo, os dejo el link de mi web donde os podéis descargar plantillas, funciones y macros de Excel que voy subiendo constantemente. Muchas gracias, amigos.